Hola queridos amigos, bienvenidos a este programa Me Gustaría Saber. Soy David Salazar y estoy muy contento de compartir con ustedes en esta ocasión este programa que tiene preguntas muy interesantes. Este programa realmente es una bendición para ustedes y es el favorito de muchos de ustedes porque podemos contestar, interactuar con lo que ustedes están preguntando acerca de lo que la Escritura quiere decir. En esta mañana, en esta ocasión, tengo el privilegio de tener al pastor Esteban Bor a mi izquierda. Pastor, bienvenido nuevamente a este programa. Un placer tenerlo aquí. Y esperamos de que pueda compartir su vasto conocimiento en este programa de hoy. Siempre es un placer estar aquí con dos eruditos. No, gracias, pastor. Y a mi mano derecha tengo al pastor Daniel Miranda. Pastor, un placer tenerte nuevamente aquí y esperamos de que el Señor también dirija este programa para la gloria de Dios. Amén. Es un placer estar de vuelta aquí en este programa. Una bendición tenerte. Bueno, queridos amigos, ¿por qué no comenzamos este programa con una oración? Pastor Daniel, si tú nos puedes compartir la oración para iniciar. Ok, sí, vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, te damos gracias por la oportunidad de tener un programa más de Me Gustaría Saber. No queremos abrir las Escrituras sin tu permiso y sin pedir tu dirección, pues las cosas profundas de la ley solo se pueden entender con la inspiración e iluminación de tu Santo Espíritu. Así que oramos para que podamos dar la respuesta acertada y no digamos nada que vaya más allá de lo revelado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Antes de comenzar con la primera pregunta, quiero recordarles a sus amigos que pueden enviar sus preguntas a tv@zoomtv.org. Nuevamente envíen sus preguntas a tv@zoomtv.org. Haremos todo lo posible de contestar sus preguntas y recibimos muchas en realidad, así que es una bendición poder contar con sus preguntas y tratamos de responderlas conforme podamos y nos dé el tiempo. Vamos entonces, pastor, voy a leer la primera pregunta que nos hace nuestro amigo Luis Pagán de Puerto Rico. Una pregunta muy interesante y dice lo siguiente: ¿por qué si en el libro de Génesis 5 se habla que Noé tenía 500 años y en el capítulo 6, cuando llega el diluvio, él tenía 600 años? Porque todo el mundo dice que Noé predicó 120 años. No entiendo la suma de años cuando solo en el capítulo 6 se habla de 120 años que le dieron al ser humano de vida. Así que es una pregunta acerca de la edad de Noé y por qué 120 años se menciona en la Biblia y por qué dice que 600 años es la edad que tenía cuando vino el diluvio. Bueno, pastor, ¿quién quiere comenzar con esta respuesta? Bueno, yo tengo varios textos que quiero compartir y ustedes siéntanse en libertad de interrumpir en cualquier momento si desean agregar algo. Vamos al primer texto, que es Génesis 5:32, donde nosotros encontramos la referencia a los 500 años de edad de Noé. Nos dice acá, después de describir la vida de Lamec, padre de Noé, nos dice en el versículo 32, siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Ahora, luego el versículo 6 tenemos el anuncio de el diluvio y el capítulo 6, el versículo 3 nos dice, capítulo 6, versículo 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, aparentemente, si leemos, parece que Dios hizo este anuncio cuando Noé tenía 500 años. Pero cuando vamos a Génesis, el capítulo 7 y el versículo 11, nos dice que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Así, entonces ahí está el problema. Este es el problema que él dice. Ajá. Bueno, eso se entiende, la parte clave aquí es entender Génesis 5:32, qué quiere decir cuando dijo 500 años, y esa es una pregunta. La otra es, ¿cuándo fue que Dios dijo el anuncio de Génesis 6:3? ¿Antes de que él tuviese 500 años o cuando tenía 500 años? Bien, afortunadamente tenemos evidencia bíblica de que esto lo dijo antes de la edad de 500 años, por varias razones. Número uno, la expresión 500 años en realidad en el hebreo es hijo de 500 años, lo cual implica que él estaba alrededor
de la edad de 500 años, lo más probable es en el principio, en los inicios de los 500 años, porque esa misma expresión se utiliza en Éxodo 12:5, cuando se habla del cordero que debía ser un año, en hebreo en realidad dice de hijo de un año, lo cual en el periodo de ese año no necesariamente exactamente tenía que tener el cordero un año, sino que en el primer año podía ser sacrificado. Sí, pastor. Y no solamente eso, o sea, el argumento que estás presentando es muy cierto, porque en el 5:32 dice que engendró a Sem, Cam y Jafet cuando tenía 500 años, al menos que hayan sido trillizos. Claro, se va a decir, no, Entonces, no fueron uno por uno, no fue exactamente a los 500 años. correcto. Ahora, noten lo siguiente, muy buena observación, pastor. Noten lo siguiente, cuando nosotros vamos a Génesis 6:10, en Génesis 6 Dios está diciendo, me arrepiento de haber creado al hombre, mucha maldad en la tierra, y en medio de esa maldad dice, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto delante de Dios y engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Otra vez hay referencia al engendramiento que está sucediendo en el contexto de la maldad de la tierra. Ahora, y lo coloca después de cuando comenzó o dijo el Dios de los 120 años para el hombre. O sea, vemos que ese versículo es en el capítulo 6, 9 y 10, y lo que mencionó en el principio, cuando Dios dijo que se arrepentía y quería dar solo 120 años, fue en el 6:3. Así que vemos que igual la genealogía lo pone después de esa declaración de Dios. Claro, así es. Y el versículo que nos ayuda con este asunto es Génesis 11:10, porque aquí ya termina de aclarar la aparente contradicción. Aquí nos está hablando de Sem, que de hecho Sem era Jafet era el mayor, de acuerdo a Génesis 10:21. Sem le seguía y Cam era el menor, de acuerdo a Génesis 9:24. Correcto. Cuando Cam descubre a su padre, dice que su hijo menor. Cam era el menor, o sea que en el orden que dice Sem, Cam y Jafet, ese no es el orden de nacimiento de ellos. Sem se coloca primero por ser el progenitor de la línea santa, el linaje santo. Correcto. Cam, pues, lo contrario a Sem, claro. y Jafet, pues, el último. Entonces, note lo que dice Génesis 11:10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. O sea que si el diluvio sucedió en el año 600 de la vida de Noé, y estos 2 años después del diluvio, significa que Noé tenía 602 años. O sea que si Noé tenía 602 años, y en la edad de 602 años, Sem tenía 100 años, ¿a qué edad Noé tuvo a Sem? 502. 502 años. Correcto. ¿Ok? Entonces, claramente el anuncio de que Dios daría solamente 120 años de gracia a ese pueblo tuvo que ser antes de la edad de 500 años, es decir, a la edad de 480 años de la vida de Noé. Correcto. Correcto. ¿Sí? Y en ese periodo, pues él tuvo a sus hijos. Noé rompe el patrón de los patriarcas porque él esperó casi medio milenio para tener su primer hijo. Y él esperó en realidad, o sea, el anuncio de Dios del diluvio y de 120 años sucedió cuando Noé todavía no tenía hijos. Eso que quede claro. El anuncio que Dios dio a Noé para que empiece a predicar y construir el arca, lo hizo aun cuando Noé no tenía hijos. Es posible, sí, o al menos por el cálculo. Por el cálculo, así es. Pero entonces no se debe tomar el 500 años de Génesis 5:32 como el año en que Dios dijo, le voy a dar solamente 120 años de gracia. Perfecto. Sí, ese es el método de cómputo inclusivo. Muchas veces en la Biblia se habla en números redondos, no necesariamente precisos, a menos que el texto lo exija así. Correcto, así es. Perfecto. Entonces, creo que podemos avanzar a la siguiente pregunta. Creo que estamos claros en esto y gracias por la pregunta a nuestro querido amigo de Puerto Rico. La siguiente pregunta es una inquietud, quizás nos envía una amiga especial de Colombia, Elizabeth Ordóñez, y la pregunta o la inquietud que ella tiene es en cuanto al comentario que existe en una Biblia de estudio sobre 2 Crónicas 6:13,
y tal vez sería bueno que tal vez uno de ustedes pueda leer ese versículo, donde habla allí de la dedicación que hizo Salomón al templo. Y en ese versículo, 2 de Crónicas 6:13, hace una nota a la sierva del Señor en cuanto a la oración de rodillas en público. Y la inquietud y el consejo que tiene para nosotros esta querida amiga es sobre hacer las oraciones de rodillas siempre que podamos hacerlo y hacerlo tal vez aquí en los programas. Así que vamos a hablar un poquito de esto para aclarar, porque hay preguntas, hay personas que nos preguntan, ¿no es cierto? Nos dicen, pastor, ¿por qué ustedes no pueden arrodillarse para orar? Porque es importante arrodillarse al orar, ¿no? En público y todo esto. ¿Por qué ustedes no lo hacen cada vez que comienza un programa o que van a predicar aquí en la televisión y todo esto? ¿Cuál sería la respuesta? Y vamos primero a leer ese versículo y tratar de entonces contestar la pregunta de la mejor manera posible. ¿Quién tiene, pastor? ¿Vos? Bueno, 2 de Crónicas 6:13 dice, Ajá. porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo. Muy bien. Y luego entonces, viene la oración. y luego viene la oración, correcto. Correcto. Entonces, ese es el versículo y seguramente no tengo yo la cita de estudio que ella menciona, no puedo decir la cita que la hermana White hace referencia, pero sabemos de que lo hizo de rodillas y la recomendación es hacer de rodillas oraciones en público. Así que, bueno, así que tenemos en claro, vamos a tratar de contestar de la manera correcta a esta pregunta. Bueno, es cierto que la posición correcta y más apropiada cuando nosotros estamos orando en público es de rodillas. Hay textos, y no solamente en público, sino también siempre y cuando lo podemos hacer, lo hacemos. Lucas 22:41 dice que Jesús se puso de rodillas y oró. Hechos 9:40 nos dice que Pedro se puso de rodillas y oró. En Hechos 7:59 y 60 dice que Esteban se puso de rodillas y oró, clamó al cielo. También nos dice Hechos 20:36, cuando dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos, los ancianos de Éfeso, etc. Hay muchos textos que hablan de que se ora de rodillas. Ahora, hay una cita de Ellen White que comúnmente se utiliza para hablar de este tema. En una ocasión ella iba a predicar, y eso está en Mensajes Selectos tomo 2, página 359. Ella iba a predicar y alguien tenía que hacer la oración a la hora del culto, la oración pastoral. Entonces, esta persona lo iba a hacer en pie, y ella está hablando que era alguien que había sido educado en Battle Creek por 5 años, y dice la hermana White, pero al verlo permanecer de pie cuando sus labios estaban por abrirse para orar a Dios, experimenté la viva necesidad de reprocharlo directamente. Lo llamé por su nombre y le dije, arrodíllese, esta es siempre la posición correcta. Entonces, ¿cómo interpretamos el siempre? Porque ella dice, esta es siempre la posición correcta. Bien, ¿en qué contexto lo reprende ella a él? En el momento de la doxología, de todos esos preliminares, que siempre hay una oración en el orden del culto. La invocación. La invocación, gracias. Que siempre hay una oración que es oración de rodillas. Y muchas iglesias en los boletines especifican, colocan esta la oración de rodillas. Y toda la congregación se arrodilla, los que puedan, desde luego. Pero ella misma, en otras ocasiones, y por falta de tiempo no voy a leer todas las citas, por ejemplo, en el General Conference Bulletin, mayo 18 de 1909, ella está predicando el último congreso de Asociación General que ella atendió, asistió fue Ella predica, hace un llamado, y luego cuando ella hace el llamado, le dice a los delegados que el Señor nos ayude a tomar esta obra como nunca lo hemos hecho. Lo harán, se pondrán en sus pies, pasarán acá al frente y testificarán que Dios hará esto y será su ayudador. Luego dice acá que la congregación se para y luego la sierva del Señor ora y dice, te agradezco, oh Señor de Israel, y allí sigue la oración. Ella invita a la gente que se pare, que se ponga de rodillas, que se ponga en pie, ella está de pie,
y ora. Y lo mismo sucede en otras circunstancias. Por ejemplo, en Sermons and Talks, volumen 2, página 267 y 268, están en pleno culto. Ella hace un llamado, le pide a las personas que se coloquen en pie y sigue una oración que ella hace. Entonces, decir que si alguien ora, así sea en público, parado, no es necesariamente irreverencia, porque hay momentos donde es necesario hacerla. El colocarse en pie es una decisión. Ahora, nosotros a veces aquí lo hacemos, es porque no tenemos mucho personal que está dirigiendo las cámaras, y si uno se fuera a arrodillar en el momento del sermón, pues a veces no está la persona ahí que está enfocando con la cámara se baja un poco el marco, el ángulo. Entonces, lo más práctico para nosotros, cuando predicamos acá al frente de las cámaras, es orar de pie por esa misma razón, pero no estamos queriendo ser irrespetuosos con Dios. Muchos usan la historia o la parábola del fariseo y el publicano para decir que es apostasía orar de pie. Dice en Lucas 18, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Entonces dicen, ve, cuando uno ora de pie, entonces uno es un fariseo. Pero hay que tomar en cuenta que la oración, lo importante de la oración no es tanto la posición del cuerpo, sino la inclinación del corazón. Exactamente. El problema es que el fariseo estaba lleno de suficiencia propia y su oración no pasó más allá del techo. Por eso el publicano se fue justificado a la casa y el fariseo no. Claro. Es decir, que la posición del cuerpo no es lo principal, es la intención del corazón, la inclinación del corazón a Dios. Así es. Así que usar esta historia para decir que la oración siempre tiene que ser de rodillas no cuadra con la razón por la cual Jesús dio la parábola. Así es, así que hay veces podemos caer en el peligro de caer tanto en la forma que perdemos la actitud correcta en la oración. Y entonces estamos más preocupados es cómo fue la posición. Hay personas, y yo respeto esto, no está malo que lo hagan, pero a veces en reuniones de Zoom, por ejemplo, que quizás usted está en un lugar donde no se puede arrodillar, pero todos los que están donde quiera que estén tienen que arrodillarse ahí en la reunión de Zoom en el momento que hagan la oración. Y está bien, no hay nada de malo con eso, pero a veces temo que lo hacemos como una norma inflexible donde siempre tiene que ser, y ese es el peligro, de que uno lo haga una norma inflexible. Termino con esta cita, Mensajes Selectos, tomo 2, página 365, no siempre es necesario arrodillarse para orar, dice ella. Sí. Cultivad la costumbre de conversar con el Salvador cuando estéis solos, cuando andéis o estéis ocupados en vuestro trabajo cotidiano. Claramente, el contexto de esta cita no es el servicio público. Exacto. Sí, eso es claro, pero sin embargo ya dice no siempre es necesario arrodillarse para orar. Y vimos otras citas que aún en el contexto de adoración, algunas veces ella misma oró de pie. Sí, pero lo preferible en el culto de adoración, el culto público, es arrodillarse. Es arrodillarse, exactamente. Particularmente para la oración pastoral y para la invocación, cuando se está comenzando el culto. Muchas veces yo oro cuando estoy sentado en un avión. Entonces sería necesario que yo me arrodille, no hay mucho espacio entre un asiento y otro en los aviones, que tenga que arrodillarme para orar, claro que no. A veces le elevo una oración corta cuando estoy manejando. Es decir, hay que tomar en cuenta la circunstancia y la ocasión, y también si el corazón, porque una persona se puede arrodillar cuando el corazón está enaltecido. Entonces es la actitud del corazón de la persona lo que determina si la oración es aceptada por Dios o no. Claro. Así, pero sí estamos de acuerdo que en el culto de adoración público, donde se requiere la mayor reverencia, debemos arrodillarnos para orar en la medida de lo posible. Y eso podríamos agregar algo más que no está directamente en la pregunta.
nos vestimos de una forma distinta en el culto que cuando oramos en otros contextos. Por supuesto. Mucha gente va a la iglesia, usamos una buena palabra, destartalados, con una ropa casual así, olvidando de que se están encontrando con el Señor, con el Creador de los cielos y la tierra. Así como debemos arrodillarnos y orar cuando oramos públicamente en el culto, debemos ir vestidos apropiadamente cuando nos vamos a encontrar con el Señor también. Amén. Amén. Y es importante saber de que esto no es una cuestión que nos impide, ¿no?, poder continuar con nuestra experiencia espiritual, desarrollarnos, el tema de la postura. Es importante hacerlo cuando podamos, pero si alguien está enfermo, si alguien está en una necesidad de no poder arrodillarse, no vamos a impedirlo, ¿no? Es imposible para a veces pensar en todos los aspectos, pero agradecemos por la pregunta y creo que esto nos ayuda a contestar de la mejor manera posible a nuestros amigos que nos miran. Vamos a la siguiente pregunta que nos hacen ahora desde un amigo que nos escribe, Roberto Sánchez, y hace la pregunta en cuanto a esta interrogante. Y parece que es una pregunta muy interesante. Dice lo siguiente: si alguien rechaza la salvación y luego se da cuenta de que no puede vivir sin Jesús, ¿debe dejar de luchar por su vida? ¿Y puede orar al Padre por la intercesión de Jesús? Porque pienso que la vida de esta persona es como un barco sin su capitán en medio de un huracán. ¿Y qué sentido tendrá orar si ha perdido la comunicación con el cielo? ¿Acaso no le valdría más atarse una piedra de molino al cuello y echarse al mar? El caso bíblico que más es quizás es el de Saúl, y otro que se apartó de Dios fue Saúl, ya que no podían comunicarse con Dios y fue a consultar una pitonisa. Así que la pregunta es, si alguien que conoció del Señor se apartó, se dio cuenta que no puede vivir con Jesús, Sin Jesús. o sin Jesús, no puede vivir sin Jesús, y que si no puede vivir sin Jesús, mejor que se mate, básicamente, la pregunta que está haciendo aquí el hermano. Un poco, el hombre, cosa seria. Bueno, ¿cómo responde esta pregunta? Pastor, tal vez usted puede contestarnos al inicio y tengo algo que decir también al respecto. Pues si una persona se retira de Jesús, y hay muchos casos así, de personas que han renegado contra el Señor después de haberlo recibido, pero que luego el Espíritu Santo no deja de trabajar con esa persona. El Espíritu Santo sigue trabajando con esa persona. Por supuesto. Si la persona regresa a Jesús, pues Jesús, Dios en su misericordia, recibe a esa persona con los brazos abiertos. Es solamente cuando se comete el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, cuando el Espíritu Santo nos llama y nos llama y nos llama, le decimos no, 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 no. Llega un momento en que el Espíritu Santo habla y ya no le oímos por haberlo rechazado tanto. Pero si una persona, digamos, se va al mundo y luego regresa al Señor Jesús, el Señor Jesús le recibe con brazos abiertos. Amén, amén. Yo creo que es algo que nadie, ningún ser humano puede saber cuando esa persona ha hecho ese pecado imperdonable, cuando ha pasado en ese límite, tal vez, por decirlo así, donde ya el Señor no puede hacer más por esa persona, como en los casos que mencionó el hermano de Saúl, por ejemplo, ¿no? Pero tratar de decir que no pueden seguir intentando luchar para volver a Cristo sería cortar la gracia del Señor, decir que el Señor no se deleita en salvarnos, no quiere salvarnos. Pero si vamos a Isaías 55, versículos 6 y 7, un versículo muy conocido, nos presenta allí la palabra de Dios, esta declaración, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amén. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, noten aquí dice, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, Amén. el cual es amplio en perdonar. O sea, Amén, amén. no hay que dudar jamás de esa Amén. misericordia de Dios, de esa gracia de Dios. Creo que es importante que este hermano más bien anime a tal persona a que si su vida se ha descarriado, ha caído tal vez en alguna experiencia nefasta, terrible, que no se rinda en luchar por su vida y buscar al Señor, porque el Señor dice aquí que mientras puede ser hallado, Él está aquí dispuesto a perdonar. Amén. Y Satanás siembra en la mente de la persona, no, tú te fuiste al mundo, mira cómo viviste. No hay manera en que Dios te vaya a aceptar de regreso. Tenemos la historia del hijo pródigo, Por supuesto. una historia fenomenal que ilustra el amor, la misericordia y la aceptación de Dios.
Él se fue al mundo, terriblemente al mundo. Claro. Terminó entre los cerdos. Por lo menos el hermano lo acusó de acostarse con rameras. Pero ¿qué sucedió? Regresó a la casa. El padre le dijo, no, ya fuiste demasiado lejos, te fuiste al mundo, ya no te acepto. No. El padre lo recibió con brazos abiertos, le puso su manto, que representa la justicia de Cristo, y lo reintegró una vez más a la familia. Así es. El hecho que la persona que dice aquí el hermano se da cuenta que no puede vivir sin Jesús, me dice que no ha cometido el pecado imperdonable. Amén. Porque todavía es susceptible a la voz del Espíritu Santo. Dos versículos que quiero compartir, Hebreos 6. ¿Qué es el pecado imperdonable? ¿Cuándo es que una persona ya no hay esperanza para ella, vuelta atrás? Hebreos 6, versículos 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, note, estos han recibido luz, gustaron del don celestial, aquí está hablando en referencia al Pentecostés, el Espíritu Santo, la lluvia temprana, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Pero esa recaída no es una sola vez, es un continuo rechazo. Crucificando, allí está de nuevo el presente progresivo, de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y luego el capítulo 10, también el autor de Hebreos nos dice lo siguiente. Versículo 26, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahí está. Y también nos dice, bueno, ya no hay tiempo para ese texto, pero seguimos leyendo más adelante. Sí, quería mencionar antes de terminar, en Hebreos 6, sigue dando una ilustración. Da una ilustración, correcto. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próximamente a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Enfatiza, muchas veces recibió la verdad. Dios les bendiga, queridos amigos. Esperamos verlos la próxima ocasión. El Señor.